que vamos a grabar y vamos a compartir. Bueno, el otro día, espera que estoy compartiendo pantalla. Bueno, ¿tenés ahí en imagen del PDF? No. ¿Todavía no? Sí, veo la pantalla. Ah, ok. Yo no tengo impresora, así que no tengo... No, no, pero digo, la pantalla compartida la estás viendo, sí. Sí, 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 lo estoy viendo, Ok. sí. Por ahí, ahí el pizarrón ese que está como pizarrón es mi pizarrón. Después en un cachito voy a ir a escribir ahí. Vos fíjate, no sé en qué dispositivo estás, por ahí si podés seleccionar para verlo bien. Voy a escribir un par de palabras nomás. Ah, mira, ahí está entrando Sí. Emilia Franco. Muy bien. Bueno, listo. Vamos ahí, estamos en la página 4 del PDF, si mal no recuerdo. A ver, no. Sí, no, hay que... Buenas tardes, profesor. Hola Emilia, ¿qué tal? ¿Cómo te ¿Qué va? tal? ¿Cómo está? Bien, perdone la demora, es que No hay ningún problema. recién no había visto el link. Bueno, feliz día del profesor. Gracias, todavía yo no ejerzo, feliz día a Ah, usted. no ejerces. Bueno, bueno. No, Bueno, todavía no, no importa, estás a en la poco búsqueda. de recibirte, ¿no? Esto es lo último, así que ya, la previa, un presaludo. Muy bien, Emilia. Gracias. Bueno, gracias por sumarte. Recién arrancamos, mira. Bueno, la clase última, yo había explicado en la página 3 algunas definiciones que había de educación de diferentes posturas. Habíamos quedado que la última de todas, la de Jacques Maritain, era el que más se acercaba a una cosmovisión cristiana fundada en el realismo filosófico, en considerar a la educación como un instrumento de humanización del ser humano. Mucho más allá de que después para lo que sirva la educación, sea para la adaptación, sea para la inserción laboral, la inserción social, la prevención de un montón de cosas, como pueden ser adicciones bueno, o hábitos de malos hábitos de vida, la educación antes que nada es un instrumento de humanizar al ser humano, así de redundante. Habíamos quedado en eso. Bueno, conforme esta definición última que pusimos en la centro de Maritain, avanzamos con el PDF que tengo ahí en pantalla. Al final de la página 3, que lo tienen, este PDF ustedes lo tienen en plataforma, ¿sí? Bien, dice Sí, sí, yo lo significación tengo. etimológica. Ahí donde dice significación etimológica, tenemos, vamos a trabajar con dos vocablos latinos, de los cuales proviene la palabra castellana de educación. El primero es educare, acá está. No sé si ven el punterito mío. Bien, Sí. educare es una, y educere, que está en la página 4 arriba, es otra. Bien, educare hace referencia, dice ahí el apunte, a conducir, a guiar, ¿sí? A llevar al ser humano de algo en lo que está hoy hacia algo que no está todavía y lo quiero llevar a través de la educación. Cuando nosotros, por ejemplo, planificamos expectativas de logro, objetivos, estamos en realidad conduciendo y guiando ese potencial humano que el alumno tiene hacia, hacia la actuación de esa capacidad. O sea, que esas capacidades que tiene realmente las pueda desarrollar. ¿Sí? Bueno, eso es uno de los términos, ¿no? Educare, y el otro es educere. Ahí me voy a poner un poquitito más el acento. Ahí en la página 4 dice que el término educere se puede llegar a entender semánticamente como una idea de extracción, ¿sí? Es decir, ya más que un movimiento, ¿no? De llevarlo de un lado al otro, acá, si bien hay un proceso de conducción y de guía, por supuesto, esto de Ducher ya está hablando de un factor fundamental en una visión, en una cosmovisión cristiana de la educación, que es la de la interioridad. Es decir, eso que vimos en la unidad de antropología, el ser humano, ante todo, es un ser de interioridad, es un ser que tiene una vida interior. En eso también se diferencia abismalmente del resto de los seres, por su dimensión espiritual, por su alma racional y volitiva y libre, es un ser de interioridad. Entonces, esta noción de extracción hace referencia
a esta dimensión profunda, ¿no? Esto ya está en los griegos, no es nuevo. ¿Mm? A mí la historia de la educación me ha gustado siempre. Y cuando me ha tocado dar alguna charla o compartir algo a nivel académico, siempre me gusta decir que tendemos a pensar en este siglo XX y XXI que la educación es algo nuevo, o que incluso algunas cuestiones puestas como novedad pedagógica, la historia nos muestra que no son tales. Es decir, la mayor parte de las cosas más profundas y sólidas de la educación ya se vienen trabajando en la cultura occidental, en la tradición occidental de hace muchos siglos. Los griegos, cuando hablamos de los griegos nos referimos al siglo V a.C., al siglo de Pericles, al siglo de Sócrates, al siglo de Platón, de Aristóteles. Bueno, estos griegos, sobre todo en la polis de Atenas, ya tenían una cosa que ellos llamaban paideia. Vamos a escribirlo ya, que hoy tengo el pizarrón, vamos a escribirlo. Paideia. Paideia se traduce hoy como educación, ¿sí? ¿Me ven ahí? No. ¿En lo que escribí sí lo ven? Sí, No. sí, sí. ¿No Ah, lo ya ven? veo. En el participante que dice pizarrón está esto. Bueno, era una palabra nomás. No sé si están con celu o con compu. La verdad que, no sé, como es, creo que hay un comando. Déjenme ver. Sí. Hay un comando en cada uno de nosotros, arriba a la derecha, que es celestito, que tiene unos puntitos, que si ustedes lo presionan, la cuarta instrucción dice pin video. Pin video. ¿Sí? Cuando ustedes, ahora no porque yo soy una palabra nomás, pero cuando ustedes quieren ver nada más que a un participante en particular, pueden hacer eso y les muestra nada más que ese participante. Bueno, Perfecto. Ahí veo. esta paideia griega sabía mucho de esto de extraer. ¿Mm? Sócrates, que es, además de un gran filósofo, un gran pedagogo, era un maestro con discípulos. Él tenía un método llamado mayéutica. Mayéutica. La mayéutica socrática es la idea de que la verdad, decía Sócrates, está en estado latente en el corazón del discípulo. Está como, hay que darla a luz, decía Sócrates. Era como un parto la formación de la verdad. No era algo que yo inoculo en el discípulo, en el alumno, que se lo pongo así tipo, como si el alumno fuera un vaso vacío y yo lo lleno de verdades y de conocimientos y de datos. No, señor. Bueno, eso por supuesto que lo hago. Pero ellos tenían esa fe de que en realidad era un vínculo de alumbrar, dar a luz la verdad. ¿Sí? Ahí dice incluso en el apunte nuestro. El método socrático consiste en un primer momento llamado ironía y en un segundo momento llamado mayéutica. Nombres que provienen del oficio de la madre de Sócrates, que era, me perdí, que era partera, dice en algún momento, ¿no? Sí, que era partera, arte de dar a luz. Sócrates interrogaba a uno de sus discípulos y mediante preguntas graduadas que lo obligaban a discurrir por sí mismo, iba alumbrando la verdad. Cuando uno lee los diálogos de Platón, en los diálogos de Platón, Platón es un discípulo de Sócrates, que lo admira muchísimo, ¿no? Y cuando escribe los diálogos, Platón, el gran protagonista es Sócrates. Acá los tengo, miren. Te paso los... De hecho, a Sócrates lo conocemos por Platón, porque escrito de Sócrates no quedó nada, por Platón y Aristóteles. Acá están, ¿no? Estos son los diálogos de Platón, en donde el interlocutor siempre es Sócrates. Exacto. Sócrates, en realidad Sócrates no nos consta que haya escrito directamente. No es que se haya perdido. No hay ningún historiador. En ese sentido, a nivel pedagógico era como Cristo. Cristo tampoco escribía. Hablaban, ellos hablaban, ¿no? Platón sí escribió. Aristóteles ni hablar.
pero no nos consta que Sócrates ni siquiera haya tenido la intención de escribir. Muy bien, muy bien el dato, ¿eh? Sí. Bueno, ¿estamos con esto? Perfecto. Hoy vamos a ir, se corte o no se corte Zoom, hasta las 8, clavados, ¿eh? Así que si se llega a caer, volvemos a subir un poquitín. ¿Sí? Bueno, Emilia, yo le decía recién a Marianela. Marianela es tu nombre, ¿no? Sí. Hoy, viste, me cuesta tu nombre. Bueno, le decía que, bueno, estamos medio con poco tiempo y muchos contenidos que dar. Y hay cosas que las estoy sacando afuera, pero hay cosas que no las puedo sacar afuera. Así que por ahí, este cuatrimestre Vamos rápido, no hay problema. vaya suplementadito de alguna clase extra mía, grabada y para que la vean, sí. Perfecto. Bueno, en este Aborigine, por favor, cuando me quieren interrumpir, me interrumpen, ¿sí? Porque me conozco y... Bueno, bien. En la página 4 tenemos una explicación de significación vulgar y etimológica. No vamos a parar demasiado en eso. A modo de resumen, acá el PDF que les di habla de esquivar un poco la significación vulgar de persona educada, ¿no? Que en el lenguaje habitual, cotidiano nuestro, una persona educada es una persona de buenos modales, correcta en sus comportamientos, más bien externos. Bueno, esa significación vulgar, si bien existe, no la vamos a tener en cuenta, ese sentido ordinario de cualidad adquirida o de usos sociales. ¿Está? ¿Sí? Bueno, entonces nos vamos a manejar con la noción de educare y educere. Bueno, a partir de la página 5 y 6 del PDF los vamos a pasar porque en realidad lo que está haciendo esta autora, la licenciada Patricia Rodríguez, es mostrarnos de dónde sale la definición que vamos a trabajar en la página 7. La página 7, aquí, en la viñeta esta del medio, aparece la definición de Santo Tomás de Aquino. ¿Sí? Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es un filósofo y teólogo del siglo XIII, que no se propuso nunca hacer un tratado sobre educación, ni mucho menos una filosofía de la educación. Pero la obra de Tomás de Aquino es tan, pero tan abundante y densa, que ha dado para mucho más cosas de las que él directamente se propuso estudiar. Dos cosas respecto a esto. Primero, ¿qué hacemos en el siglo XXI leyendo una definición de un pensador del siglo XIII? Bueno, sencilla y francamente no tiene ningún peso serio, científico ni filosófico, la fecha en la que un autor dice o piensa o escribe algo. En filosofía lo que hacemos es valorar lo bueno, corregir lo regular y descartar lo que no nos parece preciso. No nos importa demasiado en qué año o en qué siglo se escribió, ¿no es cierto? Digo porque esto a veces, incluso en la pedagogía actual, hay cierto desmedro, no muy serio científicamente, de lo antiguo o de lo tradicional. Como que lo que se daba antes tiene que ser superado por algo que se dé ahora. Eso no tiene mucha seriedad epistemológica que digamos, ¿no? Es decir, hay cosas muy buenas en todos los siglos, muy precisas, totalmente fundamentables, y hay cosas que nunca lo fueron fundamentables, en el siglo XIII y en el siglo XXI. Entonces, primera aclaración, vamos a trabajar una definición de Tomás de Aquino respecto a la educación, más allá de cuándo lo haya escrito. Primera cosa. Segunda aclaración. Como decía yo hoy, la definición no está sacada de ningún tratado específico, sino que esta definición está sacada de varios documentos, eso es lo que abunda en la página 5 y la página 6, pero sobre todo esta que vamos a trabajar hoy, Tomás la escribe cuando está haciendo un estudio del sacramento del matrimonio. En la Suma de Teología, una de las últimas cosas que Tomás escribe antes de su muerte es un ensayo sobre los sacramentos, y está justamente con el sacramento del matrimonio. Entonces, bueno, de ahí va a salir esto. Muy bien. Bien, esta definición real de educación es conducción,
y promoción de la prole al estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud. La pantalla la tienen, ¿no? ¿La ven en la pantalla compartida? Sí, sí. Ok. Me quedo tranquilo que esto lo tiene en el PDF y queda acá. Estoy grabando, si todo esto no me engaña, ¿no? Sí, sí, Muy bien. Bueno. Espero que si alguno más se quiere sumar a mí me aparezca con esto de la pantalla compartida. Bueno, espero que sí. Mi marido está acá escuchando la clase al lado mío, así que... Mandale saludos. Martín era tu marido, ¿no? Hola Martín. Hola mano ¿Cómo de... le va, profesor? Como no nos queremos amontonar, por eso. La distancia social. En el matrimonio se complica. Sí, sí. Sí. A veces es necesario. Bueno, es un tema muy delicado ese, no importa. No nos metamos en este tema, no. Bueno, pero estamos hablando del matrimonio, todo este concepto viene del Claro, matrimonio. ahí está, muy bien, Marianela. Perfecto, mira, más oportuno imposible. Bueno, vamos a ver esta definición. Conducción y promoción de la prole al estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud. Bien, vamos a algunas palabras. Prole hoy ya casi no lo usamos. Prole se le llamó durante mucho tiempo a los hijos. La descendencia biológica de la unión es la prole. No tiene nada que ver con proletariado, ¿eh? Eso es otra cosa. Bien, los hijos son la prole, ¿sí? Bueno, casualmente, las dos primeras palabras, conducción y promoción, nos van a dar marco para cierta reflexión. Yo después les pido que este PDF, sobre todo en las páginas que yo estoy parando, lo lean con tranquilidad y le saquen otro apunte, porque yo estoy un poco por esta prisa, volando como abuelo de pájaro, lo enfoco los temas, ¿no? Pero seguramente para la formación de ustedes y para la producción de algún otro trabajo práctico vamos a necesitar de algo un poco más, una lectura un poco más detallada. Bueno, vamos a hablar qué es esto de conducir, ¿sí? Y de promover, sobre todo. Bueno, decía yo que el marco de esta definición está en un análisis del matrimonio. Pensemos, para acercarlo un poco más a la realidad de hoy, cada vez que se hable acá de matrimonio, pensemos en la familia. Hoy nuestros hijos no necesariamente tienen como núcleo familiar primario un matrimonio, ya sea civil o religioso. Sí. Bueno, digamos, en esas definiciones que dimos de semánticas de educación, educare y educere, tenemos casualmente la acción típica y natural de la familia. Porque la familia, digamos, cumple con dos funciones. Respecto a la prole, respecto a los hijos. Por un lado, engendra. Material o biológicamente hablando, engendra. ¿Sí? La unión entre un hombre y una mujer generalmente suele traer un hijo. Así está ordenada la naturaleza. Muy bien. Ahora, lo que hace la familia, además de engendrar, es educar. Ahí el apunte nuestro dice: el matrimonio está principalmente establecido para el bien de la prole. Estoy acá. Que consiste no solo en engendrarla, para lo cual no es necesario el matrimonio, sino además en promoverla al estado perfecto. Porque todas las cosas tienden naturalmente a llevar sus efectos a la perfección. Todas las cosas. Cuando nosotros analizamos el viviente vegetativo, el viviente sensitivo y el viviente racional, cada uno de ellos, desde la plantita hasta el ser humano, tienden naturalmente, esa palabra es muy importante, a perfeccionar su propia naturaleza. Las operaciones del viviente son modos de perfección. Ahora, en este ser racional, las operaciones vitales no son las estrictamente físicas. Están las espirituales, están las racionales que son tan vitales como las otras.
para nosotros pensar es tan vital como comer o como respirar. La prueba está que ninguna de las tres cosas las podemos dejar de hacer. Paréntesis, guarda con eso de que para pensar necesito primero comer, no señor. Por supuesto que si yo muero de inanición ya no puedo pensar ni puedo vivir, pero yo con mucho hambre puedo pensar igual. Por supuesto que alteradamente, imperfectamente, porque me perturba el hambre, no cabe duda, ¿sí? Pero ojo con ver, a veces se plantea desde una visión, si se quiere, materialista del hombre y de la educación, que hasta que no tengo la panza llena no puedo pensar bien, y no es así. La historia de la filosofía ha mostrado que no. Este mismo Sócrates que nombramos hoy se caracterizaba, entre otras cosas, por un gran ayunador. Era un tipo que tenía una alimentación que nadie entendía cómo vivía porque parece que no comía. Bueno, y pensaba perfectamente, ¿no? Muy bien. Bueno, un tema. Bien. Es decir, entonces la familia no solamente engendra, ahí dice Tomás, ¿no? No solo en engendrarla, para lo cual no es necesario el matrimonio, traduzcamos, no es necesaria la familia. No, claro, para engendrar un hijo no hace falta estar en familia. No. Con que un hombre esté con una mujer y viceversa, llevando adelante un acto sexual, y si queda embarazada, tiene un hijo, listo. Ahora, eso no es una familia necesariamente, no. La familia viene casualmente cuando se engendra y se educa lo que se engendra. Es decir, se da vida de un modo y se le sigue dando vida de otro modo. Acá entramos en el corazón de la tesis de Tomás. Educar es un seguir dando vida. Es hacer sustentable esa vida que se trajo biológicamente. Unos rengloncitos abajo, en la segunda viñeta, dice, leo un poquito antes, perdón. Conducir y promover son entonces como una prolongación del engendrar, como si los primeros fueran un complemento de este. Es por eso que se puede afirmar de manera analógica que la educación, atenti con esto, la educación es una segunda generación. La primera generación es estrictamente material y biológica. Pero como el ser humano no es un animalito nada más, material y biológico, es un ser además que tiene un alma racional y tiene una espiritualidad. En la medida que yo tengo que además fortalecer vitalmente esa segunda instancia, antropológica, constitutiva de todo existente humano, yo tengo que educar, así como atendí el parto y alimenté al bebé y lo protegí del frío, etcétera, etcétera, lo tengo que educar. Lo tengo y además no me queda otra. Si uno tuviera un poquito más de tiempo, podría tranquilamente o debería explicar lo que es los tipos de educación que ha habido en la historia, en las culturas, ¿no? La educación asistemática y la educación sistemática. La educación asistemática es la que da la familia, el núcleo primario de contención. ¿Sí? La familia, el clan, la tribu, la choza, lo que ustedes quieran llamar de acuerdo conforme vayamos caminando en la historia y en las culturas. Pero nunca el ser humano se independiza tempranamente de su núcleo de contención humana y vive la vida humanamente. No. No. Si antropológicamente hiciéramos un análisis de cuál es la especie que más tarda en independizarse de sus progenitores, es la especie humana. Sin duda. Sin duda. Ningún otro mamífero cercano en la evolución material del hombre tarda tanto como el ser humano en independizarse. No. Hoy un chico, un joven, para realmente estar seguro en la vida y poder independizarse de sus padres, necesita prácticamente entre 15 y 20 años. En ninguna otra especie pasa esto, ni aproximadamente. Muy bien. Con lo cual vemos que ese primer núcleo de contención educa, aunque no quiera. Yo, como padre, podría proponerme no transmitir absolutamente nada a mis hijos y es imposible. Porque el ambiente afectivo, cultural, psicológico,
se lo voy a estar transmitiendo todos los días. El idioma, por ejemplo, la lengua materna, ¿por qué se aprende la lengua materna? Y porque se vivió antes del parto, ya se la escucha. Desde adentro del útero materno, el bebé después de la semana 22 está escuchando el idioma que va a hablar toda la vida. Ya antes de nacer ya tiene memoria auditiva de la lengua materna. Bueno, segunda generación, entonces. Algunas cosas por las que pare este autor. ¿Hay alguna preguntita por ahí o algo que quieran aportar, compartir? Bueno. No, esto está un poco también relacionado con el tema de pulir las formas de toda esa teoría, que sería de alguna manera pulir el ser, o no tiene nada que ver. No, sí, sí. Vos sabés que después, si tenemos tiempo, vamos a hacer un paralelo con una escultura, justo, mirá. Claro, sí, es Vos la, tomaste una el metáfora escultórica, porque uno Sí. cuando pule generalmente una escultura, una madera. En mi opinión, pero discutible, la palabra pulir suena a algo más bien externo. Creo que la educación es más que el pulir. Es darle forma a esa materia, que después voy a pulirla, claro que sí. Nosotros el año pasado, en esta materia, con los chicos del 2019, comparamos la educación a una escultura de Miguel Ángel. Miguel Ángel Buonarroti, escultor del Renacimiento, florentino. Es muy conocida la piedra. Y vimos que el alumno sería como el mármol. Y el escultor sería como el maestro. Y la forma que se le da a ese mármol es casualmente los hábitos y las virtudes que se educan en una educación sistemática o asistemática. Ahora, el pulido sería ya como el toque final, Marianela. ¿Sí? Estoy de acuerdo, pero creo que la educación, por lo menos en la visión nuestra, va intencionalmente mucho más adentro de la escultura que el mero pulido, que es una pasada por afuera. ¿Por qué digo esto? Porque ha habido y sigue habiendo corrientes pedagógicas que creen que la educación es como una especie de barniz nomás, o de pulido, o de lijita que le paso, ¿no? Que yo ahora no me Sí, acuerdo es constitutiva, digamos, es constitutiva Muy del ser también. exactamente. Sí. Palabra fuertísima, muy precisa. Constitutiva, es decir, ya constitutivo suena de adentro, ¿no? La construcción interna, sí, exacto, es constitutiva, sí. Sí, 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 sí. Ha habido modas pedagógicas vanguardistas que consideran que la educación tiene que tocar lo menos posible el mármol, al alumno, ¿sí? Que la educación no tiene que intervenir lo mínimo indispensable, porque el alumno, el ser humano naturalmente crece muy bien. Es la teoría del buen salvaje de Rousseau, pensador liberal del fin del siglo XVIII. ¿Sí? Muchas corrientes pedagógicas actuales, tenidas como muy progresistas y avanzadas, consideran eso, que en realidad hay que cortarle las alas todo lo que se le pueda a la educación para que intervenga lo menos posible. Ahí aparece, por ejemplo, esa noción, para mí, terrible, del docente como facilitador. ¿Sí? El docente como, perdón, pero me olvidé de silenciar el celular, está sonando desde hoy. Como facilitador, ¿no? Como el acomodador del cine. Yo no sé si cuando ustedes iban al cine, cuando yo era chico, estaba el acomodador. Cuando ya empezó la película, con una linterna te sentaba en tu butaca. Esa cosa de que el maestro no enseña nada, no transmite nada, sino que tiene que facilitar algo que el alumno ya de por sí solo hace. No ha traído muy buenas consecuencias eso, ¿no? Imagínense ustedes cuando yo formo un chico en la primaria y en la secundaria bajo ese prejuicio, perdonen por la expresión,
pero me parece que no tiene mucha fundamentación, por eso lo descalifico así. Y cuando llega a la facultad, ¿qué facilitador va a encontrar en primer año de medicina? Nada, qué facilitador. Va a chocarse, ¡boom!, contra la primera pared. En una materia intelectualmente comprometida, como pueden ser muchas de las que se dictan acá en las universidades platenses o del mundo, ¿no? Y, bueno, entre otras cosas hay que hacer, entre otras cosas, como consecuencia, hay que hacer que el alumno pueda acceder y tenga las herramientas de llegar a un estudio superior. Bueno. ¿Sí? Muy importante la visión de Tomás, la segunda generación. Muy importante. Les dejo para que después lo lean. Ay, Dios mío. Bueno. Muy bien. Ahí habla justo, la licenciada Patricia Rodríguez. Gran colega, Patricia. Habla de una actitud no intervencionista del educador. Ahí después y justo está citado Rousseau, miren, justo. Bueno. Bien. Nos queda De hecho, Sócrates en su práctica, esto de cuestionar al alumno e interrogarlo, lo que buscaba era que salieran de él las respuestas, pero sin su intervención subjetiva. Entonces, ¿no? Sin la intervención subjetiva ¿de quién? Del docente, de él como educador. Él preguntaba o hacía las preguntas para que el alumno generara las... ¿o no? Claro, pero en los diálogos socráticos no parecería estar eso, porque Sócrates escribe o habla 20 renglones y el alumno dice medio renglón. Afirma, son casi preguntas cerradas las de Sócrates, en el sentido de que amerita la respuesta sí, no, claro, más o menos. Yo, no sé, desde los diálogos, creo que sí, es mucha intervención de Sócrates. Yo después por ahí, Marianela, si me viene a la memoria, te recomiendo algún diálogo donde esto se vea, sobre todo de los primeros diálogos de Platón. Se está por cortar, ¿eh? Cuando se corte, por favor, subimos, ¿sí? Sí. Pero, bueno, me gusta más la idea de encuentro de interioridades. Ahí me parece que incluso estaríamos más cerca de Sócrates, ¿no? Es un caminar juntos. Pienso sobre todo en los niveles primarios y secundarios, ¿no? Tiene que haber un lazo humano que, por ejemplo, con este medio que estamos este año, a mí me está matando. No sé a ustedes cómo lo está tratando, pero ahora, cuando volvamos con el otro Zoom, les hago, entre paréntesis, una pequeña invitación.